Bueno, pues nos quedamos en esta y les decía que las balsas de lípidos son regiones de la membrana, son microdominios porque no es toda la membrana, son como segmentitos de la membrana, pedacitos, muy pequeños en realidad, donde se acumula esfingomielina y colesterol para que sean regiones un poquito más gruesas que lo demás. Vean, aquí se ve claramente bueno, pues medio claramente, vean este grosor y compárenlo con este de acá, que es donde está el colesterol y la esfingomielina. Aquí el colesterol es el que está representado de color amarillo y la esfingomielina, pues es esta. Entonces vean que son regiones más gruesas que lo demás de la membrana y que tienen mucho colesterol, mucha esfingomielina, lo cual las hace mucho menos fluidas, o sea, más rígidas. Y ahí hay muchas proteínas, que son estas que están representadas de manera bastante fea, las proteínas transmembranales, pero ahí se acumulan proteínas que tienen que ver con una misma función. Pueden ser transportadores, canales, bombas, receptores, que tienen que ver con la misma función, enzima y pues ya no se andan buscando por todos los lados de la membrana. Ahora, una especialización de las balsas de lípidos se llaman caveolas. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente una balsa de lípidos, en inglés se llaman lipid rafts, y entonces estas, cuando se les agrega una proteína que se llama caveolina, aquí tenemos la balsa de lípidos y esta es una caveolina. Voy a borrar todo lo que he resaltado para resaltar la caveolina. Esta es una proteína que se llama caveolina. Cuando se asocia la caveolina a una balsa de lípidos, toma esta forma, una forma de omega invertida. La omega es una letra griega que tiene esta forma, pero pues como está de cabeza, pues es como si fuera una omega invertida. Esta es una pequeña invaginación de la membrana. Invaginación porque se va hacia adentro. Entonces vean cómo se ven las caveolas tan bonitas en una microscopía electrónica. Aquí hay varias caveolas y estas caveolas son sitios muy importantes para las células porque son sitios donde puede haber endocitosis, donde pueden ocurrir muchas cosas. Ya que lleguemos a la última parte del curso que se llama músculo liso, vamos a platicar de ellas. Se asocia retículo endoplásmico por la parte interior a ellas, acumulan calcio, tienen muchas características importantes para el músculo liso y para otras células. Entonces, cuando una balsa de lípidos se le asocian proteínas que se llaman caveolinas, se forma una caveola. Una caveola es una invaginación de la membrana que tiene forma de omega invertida y que tiene funciones sobre todo de señalización, de comunicación celular. Muy bien. Ahora, las células, como ya les había dicho, se pueden unir unas con otras, con diferentes tipos de uniones. Aquí lo que estamos viendo son, esta que observamos aquí es una célula epitelial y la cortaron, ¿no? Esta célula epitelial, como ustedes ven, está unida a sus compañeras, a células del mismo tipo que ella, pero también está unida a la matriz extracelular. Esto que dice aquí lámina basal es matriz extracelular, es un tipo especializado de matriz extracelular. Sí. Entonces las células se pueden unir, estas son células epiteliales. Acuérdense que ya habíamos visto que hay cuatro tejidos animales fundamentales: el nervioso, el epitelial, el muscular y el conjuntivo. Estas son células de epitelio. Entonces hay muchos tipos de uniones entre una célula epitelial y otra. Podemos tener estas que se llaman uniones apretadas o uniones estrechas, estas que se llaman uniones adherentes,
estas que se llaman desmosomas, que son muy importantes en músculo cardíaco, estas que se llaman uniones comunicantes, que son muy importantes en neuronas, en músculo cardíaco, en músculo liso, estas que se llaman hemidesmosomas, que se parecen mucho a estos, pero nada más tienen la mitad. Y estas son uniones entre la célula y la matriz extracelular. Estas son uniones célula-célula, las uniones adherentes, las uniones estrechas, las uniones comunicantes son uniones entre una célula y otra. Esas uniones están formadas por proteínas, proteínas integrales de membrana y proteínas periféricas que pueden interaccionar con elementos del citoesqueleto o con elementos de la matriz extracelular. Y eso lo vamos a ver más claro en la siguiente imagen. Aquí vean, aquí está representada una célula. ¿Por qué células epiteliales? Porque esas son como un muestrario de todas las células, de todas las uniones intercelulares que existen. Entonces, aquí tenemos representada la membrana plasmática de una célula en color negro, aquí, y aquí está la otra célula con su membrana plasmática también representada de color negro. Entonces vean que tenemos en estas uniones entre las células, podemos tener las uniones estrechas. Las uniones estrechas están formadas por unas proteínas integrales que se llaman claudinas. Aquí están, miren, aquí hay una claudina y aquí hay otra claudina. Aquí están resaltadas de color rojo. Estas son proteínas integrales de membrana y también son transmembranales. También en esas uniones estrechas hay estas proteínas que se llaman ocludinas, que están representadas de color azul. Una célula tiene una ocludina, otra célula tiene otra ocludina. Estas que están acá son proteínas periféricas, proteínas periféricas, proteínas periféricas. No entraré en detalles con esas. Nada más que se llaman sonula occludens. Estos son otros tipos de uniones, otros tipos de proteínas, perdón, que forman parte de las uniones estrechas, que se llaman moléculas de adhesión. Ahora tenemos acá a las uniones adherentes, que están formadas por unas proteínas integrales que se llaman caderinas, los desmosomas, que también tienen proteínas integrales que son las mismas, caderinas, y las uniones en hendidura o uniones comunicantes, que tienen a estas proteínas que se llaman conexinas y que las van a ver más en detalle con el doctor Sergio en la parte de transmisión sináptica. Entonces, todas estas proteínas sirven para que se lleve a cabo la adhesión celular. La adhesión celular es importantísima en los tejidos, importantísima, vital, porque si no se formaran los tejidos, no podrían funcionar nuestros órganos. Y si estas proteínas no existieran, no podrían adherirse las células unas a otras, ni con la membrana, ni con la membrana o lámina basal, que es un tipo de matriz extracelular. Son muy importantes y determinan em, dominios en la membrana. Por ejemplo, las células epiteliales, de donde están las uniones adherentes, que son, perdón, las uniones estrechas, que son estas, distinguen un dominio que se llama apical de un dominio que se llama basolateral en la membrana. Y el dominio basolateral de la membrana, o sea, esta parte basolateral, es muy diferente a la región apical. Aquí hay unos tipos de proteínas y aquí hay otros tipos de proteínas que tienen que ver con la funcionalidad de la célula. Entonces, ya de entrada, me voy a regresar un poquito a la anterior. Las uniones estrechas determinan que las células epiteliales tengan dos dominios. Lo voy a marcar aquí para que sea más claro. El dominio que se conoce
Esta es la unión estrecha, aquí. Esta se llama unión estrecha o unión apretada y es tan estrecha entre las células que no deja que las proteínas se pasen de aquí para acá, ni de acá para acá. Entonces se forman dos dominios en las células epiteliales. El dominio apical, que es todo este, y el dominio vasolateral, que es todo este. Son diferentes, tienen diferentes proteínas. Y como tienen diferentes proteínas, y ya vimos que las proteínas pueden tener función de enzima, de transportador, de reconocimiento y demás, eso le da diferente función a la membrana apical si la comparamos con relación a la membrana vasolateral. Entonces, dense cuenta de muchas cosas. Las membranas plasmáticas no son estáticas, son muy dinámicas, son flexibles, están cambiando todo el tiempo. Eso es contraintuitivo porque nosotros somos sólidos y nos vemos muy parecidos todo el tiempo. De pronto que si nos sale una arruga, una cana, lo que sea, pero son muy dinámicas las membranas plasmáticas. Los fosfolípidos se mueven y las proteínas también se pueden mover. Hay proteínas que están fijas. Estas, por ejemplo, están fijas porque están ancladas algunas de ellas al citoesqueleto. Ya volveremos a hablar de ellas cuando lleguemos a la parte de citoesqueleto. Pero el asunto es que hay proteínas que se pueden mover y hay proteínas que son fijas. Y los fosfolípidos son muy móviles. Entonces la estructura de la membrana plasmática es muy dinámica y además es flexible y además es fluida y tiene muchas propiedades. Entonces, con esto terminamos la parte de membrana plasmática. ¿Hay dudas, aclaraciones o preguntas? No, profesora, todo bien. Yo tengo una duda. ¿Podría volver Sí. a repetir lo de dominio? Es que no lo entendí muy bien. Los dominios son regiones, a ver, las balsas de lípidos son regiones muy pequeñas y son microdominios de membrana, pero los dominios son regiones funcionales. Esa sería la mejor definición del dominio. Dominio es una región funcional, bien sea en una proteína o bien sea en la membrana plasmática. Entonces, las células epiteliales tienen dos dominios, un dominio apical y un dominio vasolateral. Y eso es muy importante porque, a ver, les voy a hacer un dibujito para que esto quede más claro. Igual y ahorita les pongo una figura, pero aquí voy a hacer un dibujo. Si esta fuera una célula epitelial de, ¿se acuerdan de las nefronas que vieron en anatomía? Las nefronas son tubos que están en el riñón. Entonces están formadas por células epiteliales. Una parte de la célula epitelial da hacia lo que será la orina y otra parte de la célula epitelial da digamos, a la sangre, al intersticio, pero tarde o temprano, lo que ande por ahí llegará a la sangre. Entonces, la membrana que está en contacto con la orina es la membrana apical. Eso se llama dominio apical. Y la membrana que está en contacto con la sangre y con otras células se llama vaso lateral. Aquí habría otra célula pegadita y aquí habría otra célula pegadita. Entonces, la membrana vasolateral es toda esta y se le llama dominio vasolateral. Es toda esta. Entonces, la membrana vasolateral está en contacto con las células vecinas y también con el líquido intersticial o la sangre. Les estoy poniendo un ejemplo. Ahora, en su estómago, una célula epitelial en el estómago, por una parte, estaría en contacto con, pues no sé,
con lo que va por el tubo digestivo, por el tracto gastrointestinal. Vamos a pensar que esta es una célula de intestino. Pues aquí estaría la luz del tubo, o sea, el espacio. Por aquí van pasando los alimentos. Y por acá estaría la sangre, el líquido intersticial, líquido intracelular, pero tarde o temprano esto va a llegar a la sangre. Entonces, la membrana que está en contacto con la luz, con por donde va pasando el alimento y todo esto, es la membrana apical o el dominio apical de la membrana. Y la membrana que está en contacto con otras células o con el líquido intersticial que de lo que llegue ahí llegará a la sangre, pues es la membrana vasolateral, que es toda esta. ¿Y eso qué lo decide? Pues dónde se pongan las uniones estrechas. De donde estén las uniones estrechas, digamos hacia arriba, eso es dominio apical. Y de donde estén las uniones estrechas hacia abajo, digamos, eso es el dominio vasolateral, porque estas uniones impiden que proteínas que están en la membrana apical se pasen a la membrana vasolateral y al revés. O sea, hacen regiones grandes de la membrana. Entonces la membrana es muy diferente dependiendo de dónde la vean. En las neuronas, bueno, eso ya lo van a ver más con el doctor Sergio. En las neuronas, la membrana del axón no es igual a la membrana del soma, ni es igual a la membrana de las dendritas. Si la neurona es mielinizada, pues no es igual donde hay mielina que donde no hay mielina. La membrana que está en los botones terminales, donde termina el axón, es diferente a la membrana del axón completo. O sea, hay muchas regiones diferentes. Las membranas no son iguales en todas partes. Eso es lo que quiero decirles. Y eso tiene que ver con la funcionalidad de la célula. ¿Y por qué no son iguales? Porque no tienen los mismos lípidos y no tienen las mismas proteínas. Y eso hace que cada partecita de la célula cumpla con una función. No sé si ya quedó más claro con esto. Sí, ya ¿Sí? entendí mejor. Sí, Perfecto. Entonces, eso es lo que yo quería hacerles notar. ¿Bien hasta aquí? Bueno, voy a dejar de compartir y les voy a compartir un video que a mí me gusta mucho, que les dije que se llama Un viaje alucinante a la célula, la vida interior de la célula. Entonces, vamos a verlo cuando se los comparta, ¿verdad? Porque no se los estoy compartiendo, ¿cierto? Ahí está. Ya medio ven, ¿ya ven algo? Ya. Ya. Ok. Entonces ahí va a comenzar. A ver cómo le quito el volumen a esto. Aquí. Bueno, ahí va una célula. Estas son proteínas integrales de membrana que se llaman selectinas, que sirven para que una célula del sistema inmune sepa a dónde tiene que detenerse, que va circulando por la sangre, a dónde tiene que detenerse para meterse a los tejidos. Estas son proteínas integrales de membrana. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos, según yo, estas serían uniones entre una célula y otra. ¿Sí? Ahí las ven. Esto es la bicapa de lípidos. Y ahí va una balsa. Esta que va aquí es una balsa de lípidos. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron cómo se ve de diferente? Una balsa de lípidos. Vean, regiones que son mucho más rígidas porque se nota perfectamente la longitud, el tamaño de la balsa, y estas son proteínas que van por ahí. Y todo lo demás es este mar de fosfolípidos muy, muy, muy fluido, que todo el tiempo se están moviendo porque hacen muchos movimientos que ya vimos. Hacen flexión, rotación, difusión lateral. Y ahí va la balsa.
mucha esfingomielina, mucho colesterol en la balsa. Miren, ahí les están mostrando también que hay mucho colesterol. Y cómo se están mueve y mueve los fosfolípidos todo el rato, todo el tiempo. Aquí les están mostrando la interacción entre receptores de membrana y molécula señal. Los receptores de membrana son proteínas integrales. Ahí va una balsa, miren, ahí va una balsa de lípidos, pero se está viendo por el interior de la célula. Este es un receptor, esta es una proteína G, esta es una proteína anclada a lípidos. Ahí vean cómo todo el tiempo se están moviendo los fosfolípidos. Estructuras muy dinámicas, muy fluidas. Ahí estamos viendo una estructura que tienen los eritrocitos, que se llama tetrámero de espectrinas, que no lo vamos a ver para nada, pero pues bueno, sale en el video. Ahí estamos viendo el medio intracelular de la célula, cómo se ven las proteínas, digamos, por dentro. Ahí esto es citoesqueleto de actina, que es el tema que vamos a ver después, parte del citoesqueleto. Eso que se ve como al fondo, que parece como una telaraña, seguramente son microtúbulos. Ahí está nucleando el citoesqueleto de actina. Son unas proteínas que se llaman actina G, que se acumulan y empiezan a formar estos microfilamentos. Eso es citoesqueleto de actina, ya lo vamos a ver después. Estas son proteínas que modifican el citoesqueleto de actina, que lo segmentan. A esto es un microtúbulo. Lo que estamos viendo aquí es cómo se va formando un microtúbulo, que también es un elemento del citoesqueleto, que están formados de alfa y beta tubulinas. Y esto se llama despolimerización o catástrofe en un microtúbulo, cuando el microtúbulo comienza a deshacerse. Estas son unas proteínas maravillosas que se llaman cinesinas o dineínas, dependiendo de cómo caminen. Son los atlas de las células. Atlas es el que carga el mundo en la mitología griega. Entonces, esto es un microtúbulo. Lo que vemos aquí es un microtúbulo, un elemento del citoesqueleto, y esta es una cinesina o dineína que va caminando por el microtúbulo y va llevando vesículas o proteínas o cosas de un lugar a otro de la célula. Ya lo vamos a ver en detalle. Es muy bonitas. Estas proteínas son maravillosas. Se llaman proteínas motor. Entonces voy a dejarla para que vean estas bellezas de proteínas que caminan sobre los rieles que forman los microtúbulos. Vean cómo va caminando, es una verdadera belleza. Se les conoce como proteínas motoras, gastan energía metabólica para poder hacer eso. Entonces aquí vemos, esto está muy bonito porque vemos dos elementos del citoesqueleto al mismo tiempo. Aquí está el citoesqueleto de actina o los microfilamentos y aquí está el citoesqueleto de tubulina o los microtúbulos. Muy hermoso, hermoso está esto. Por ahí va una mitocondria, miren, con su doble membrana. Se anda moviendo, las mitocondrias andan, en muchas células son bastante móviles, no tienen una ubicación exacta. Esto es un centrosoma. Ya vamos a ver que los centrosomas son los centros organizadores de los microtúbulos. Entonces, de los centrosomas irradian los microtúbulos, es de donde se empiezan a formar los microtúbulos, que son elementos del citoesqueleto.
¿Ya se acabó? Ah. Estos son poros nucleares, que también lo van a ver más adelante. Por los poros nucleares no puede entrar cualquier cosa. Solamente entran moléculas que tengan un dominio de localización nuclear. Es un ribosoma que está haciendo la traducción, la síntesis de proteínas. Ahí sigue haciendo síntesis de proteínas. Por ahí se veía una mitocondria al fondo. Ahí está RNA mensajero, se unen las proteínas que sirven para hacer la síntesis de proteínas. Esos son elementos que están en el retículo endoplásmico rugoso, que se llaman translocones. Ahí se ve cómo se va haciendo una proteína integral de membrana. Eso es muy bonito. Cómo la proteína se va haciendo. Me voy a regresar un poquito. Este que ven aquí, como hilito, es RNA mensajero y se está traduciendo a proteína. Pero para que quede esa proteína insertada en la membrana, se utiliza esto que se llama traslocón y vean cómo la proteína se va traduciendo. Esto es una verdadera maravilla, porque esto que ven aquí arriba es RNA mensajero, la proteína se va traduciendo y se queda ya insertada en una membrana, ya se queda transmembranal, miren. Déjenme borrar esto. Ahí está, y se sale y ya se quedó transmembranal, porque todo esto que ven que está haciendo como onditas, eso es una bicapa de lípidos. Aquí está el retículo endoplásmico, eso lo vamos a ver más adelante, cómo se están formando vesículas a partir del retículo endoplásmico, que es una manera de llevar componentes a donde tienen que llegar. Y ahí va una cinesina o una dineína caminando, cargando una pesada vesícula. Esto es el aparato de Golgi, seguramente, y se ve cómo se están formando vesículas a partir del aparato de Golgi, y eso sirve para transportar lípidos y proteínas a donde tengan que llegar, de donde se fabrican en la célula a donde tienen que llegar. Ahí sigue caminando pesadamente esa cinesina o esa dineína. Y aquí vemos citoesqueleto de actina y por acá veíamos microtúbulos. Aquí está la membrana plasmática y lo que estamos viendo ahí es un proceso de exocitosis. Otra vez me voy a regresar un poquito para que vean eso de la exocitosis. Ahí les decía que por acá está el citoesqueleto de actina o los microfilamentos, por acá está el citoesqueleto de tubulina o los microtúbulos, y esto es exocitosis. Es una membrana que se fusionó con la membrana, una vesícula, perdón, que se fusionó con la membrana plasmática y el contenido de esa vesícula unas proteínas se quedaron en la membrana y otras partes se van hacia el líquido extracelular. Ahí otra vez tenemos una molécula señal interaccionando con un receptor, el mar de fosfolípidos, un receptor que atraviesa 7 veces la membrana, una proteína G, que es una proteína anclada a lípidos. Ahí se están asociando algunos receptores. Lo que se ve arriba, oh, esas son integrinas, esas son unas moléculas preciosas. Lo que se ve aquí arriba, y ustedes se preguntarán qué es esto, esto es matriz extracelular. Eso es la matriz extracelular. Y estas son unas moléculas que se llaman integrinas, que son maravillosas, porque se unen tanto al citoesqueleto, que está por el interior de la célula, como a la matriz extracelular. Y sirven para muchas cosas. Lástima, no hablamos mucho de ellas en el curso. Vean que ahí se están uniendo a la matriz extracelular. Y eso se llama activación de las integrinas. Estas son proteínas de adhesión celular. Y ahí va una célula del sistema inmune,
viendo a dónde tiene que llegar y ya ahí se mete al interior de los tejidos. Se sale de la sangre y se mete al interior de los tejidos a ver qué se come allá adentro. Le llamaron y pues llega. Y esto pues como un resumen de lo que ya se vio. ¿Cómo la ven? Bonito, ¿no? Sí, es muy sorprendente, maestra. Está lindo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando terminemos el primer parcial, sepan ya más o menos de lo vuelvan a ver este video y digan, ah, esto es esto, sí lo reconozco, sí, sí. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nos quedan 3 minutos. En 3 minutos les resumo el citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado de proteínas. Todos los elementos del citoesqueleto mayoritariamente son proteínas. Entonces, ya les hablé, ya vimos ahorita en el video varios, no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, jaja. Bueno, entonces el citoesqueleto es un entramado de proteínas y tenemos básicamente tres tipos de proteínas en el citoesqueleto. ¿Cuáles son? Yo les hablé básicamente de dos que se veían en el video, pero son tres. Tenemos microfilamentos. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Membrana ya terminamos. Vamos a empezar con el tema de citoesqueleto. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es el citoesqueleto? Es una red compleja y dinámica la mayoría de las veces de proteínas que sustenta tanto al núcleo como a toda la célula. ¿Qué quiere decir que sustenta? Que le da soporte. Esa es una de las funciones del citoesqueleto, dar soporte. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales del citoesqueleto? Tres. Los microfilamentos o citoesqueleto de actina. ¿Por qué se llama así? Porque está formado de una proteína que se llama actina. La actina en el citoesqueleto puede estar en forma de actina F o filamentosa o actina G o globular. Tenemos a los microtúbulos o citoesqueleto, que voy a abreviar citoesqueleto como CQ, de tubulina. Estos microtúbulos están formados de unas proteínas que se llaman alfa y beta tubulinas. Estos están en forma de dímeros, siempre están asociadas, una alfa y una beta. Y tenemos a los filamentos intermedios que están formados de muchas proteínas distintas, que ya vamos a ver más adelante que pueden ser bimentinas, desminas, queratinas, etcétera. Y ahorita que se termine esta reunión, por favor, entramos a la misma. Ya no les voy a dar descanso ahora porque ya va a hacer su actividad. Entonces, por favor,